Muchas gracias, Teresa. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que muchas gracias, Teresa, no es una mera fórmula, sino que nosotros en el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas acogemos este acto y estamos encantados, entre otras cosas, porque vemos la necesidad de algo así. Vemos la necesidad de que la sociedad en este momento responda ante esas emergencias que se van presentando y que se presentan además a una velocidad en la que resulta muy difícil reaccionar, ¿no? Y entendemos que el papel que quiere jugar Género en Libertad es absolutamente necesario, ¿no? Por eso cuando efectivamente me llama Alfonso Bullón, porque Teresa se ha puesto en contacto con él, bueno, pues nos ponemos a trabajar para ver cómo se puede desarrollar este acto con esas dos partes, ¿no? Una primera, que es no el inicio, pero sí un poco el pistoletazo de salida y la presentación pública de la asociación, y luego este acto que refrenda todo ese trabajo que se va realizando, ¿no? Y es cierto que no es la única, ¿no? ¿Por qué? Porque se percibe esta necesidad en los ámbitos más próximos a cada una de las personas, ¿no? En el ámbito educativo, en las familias, en lo que los niños ven en la televisión, en el tiempo que podemos estar con nuestros hijos, en muchísimos ámbitos distintos. Y por eso estamos convencidos de que es necesario que la propia sociedad reaccione. Y por eso quiero dar las gracias a Teresa, a Juanjo y a todos los que colaboran en esta iniciativa y en otras similares, ¿no? Dicho esto, me toca hablar de ideología de género y cambio cultural, que tiene mucho que ver con lo que luego va a decir Benigno, porque precisamente ese cambio cultural poco a poco va desarrollando en un sentido muy contradictorio, porque la época actual es la época de las libertades, y sin embargo va desarrollando numerosos atentados contra la libertad, al mismo tiempo que ésta se proclama y se esgrime, pero nos encontramos con que la consecuencia de ese cambio cultural va a ser en buena medida esta contradicción que se vive en la sociedad actual. Este cambio yo creo que podemos centrarlo, no centrarlo. Creo que se inicia con ese nuevo mundo que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, que se va desarrollando poco a poco, en el que las ideologías van cobrando cada vez más importancia. Unas ideologías que primero dividen el mundo, y esta división va a ser importante, no tanto en cuanto a una división política, sino en cuanto a ese sentido de división, ¿vale? Dividen al mundo y el mundo comienza a acostumbrarse a vivir enfrentado. No en un conflicto bélico, que también, pero que ya ha pasado, pero sí en un enfrentamiento permanente. Liberales, colectivistas, el telón de acero, el paradigma de la libertad, por otro lado. Pero se vive una confrontación permanente, ¿no? Según va avanzando el tiempo, un hito que me parece fundamental en este desarrollo de las ideologías es mayo del 68. Porque mayo del 68, curiosamente, es una revolución que es proletaria, que es estudiantil, que es universitaria. Y a mí lo que más me interesa en este punto es que es una revolución sexual. Una revolución sexual que produce una dicotomía entre maternidad y sexualidad, que no es casual, sino que responde a un intento muy claro de ir desarraigando, ir separando lo que es una determinada forma de vida, ¿no? Que no es una cuestión religiosa, sino que es una cuestión social, ¿no? Que se vive así desde luego en todo el occidente, ¿no? Y a partir de entonces se produce esa dicotomía, esa separación que va a marchas forzadas, ¿no? Con una exaltación de una sexualidad separada de cualquier otro tipo de componente, ¿no? Esto va a tener un efecto muy rápido, muy inmediato en ese cambio cultural. Esa separación entre sexualidad y maternidad afecta, evidentemente, a lo que es un
desarrollo familiar, ¿no? Y en ese desarrollo de mayo del 68 tienen un papel muy importante distintos feminismos que reclaman un papel de la mujer en la sociedad de entonces y en la sociedad actual, en la que se afirma, cosa que se lleva afirmando mucho tiempo, una igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Esto no es una novedad. ¿Qué ocurre? Que se centra esa igualdad en una serie muy concreta de aspectos, ¿no? Es como si los otros no tuvieran relevancia. Entonces, esa sexualidad, esa igualdad, va a estar en el ámbito laboral. Bueno, pues poco a poco, efectivamente, trabajamos por ello. Yo también quiero, yo soy una mujer trabajadora, como muchas de las que estamos aquí, ¿no? Pues claro que hay una igualdad, en un sentido, en otros no, porque yo soy igual y soy diferente, ¿no? Y eso es lo que debe ser, y eso es lo que enriquece, y eso es lo que aporta. Esos feminismos que van trabajando van centrándose en determinados aspectos de la mujer, en algunos, porque son los que efectivamente a ellos les interesan. Muy bien, ¿vale? Que trabajen en ellos, siempre y cuando se pueda trabajar también en los demás, ¿no? Otros, que podamos insistir en esa igualdad esencial y en esa diferencia que queremos, ¿no? Pero junto a todo este desarrollo, esto se une, porque no hay nada que vaya solo, que sea, como decía antes, casual, se produce ese auge del relativismo. Y ese auge del relativismo nos viene a decir que no se pueden hacer afirmaciones dogmáticas, que lo que debe imperar es un pensamiento débil frente a un pensamiento fuerte, a afirmaciones pues que diferencian lo que desde determinadas concepciones se entiende como bueno y adecuado para el hombre y lo que en cambio puede ser perjudicial o nocivo para él, ¿vale? Este auge del relativismo lleva, y me doy prisa para que luego tengamos tiempo para, por supuesto, la ponencia de Benigno y sus intervenciones, este auge del relativismo lleva en la actualidad a la concepción generalizada de que mi deseo se tiene que convertir en ley. Porque yo lo quiero, esto tiene que estar protegido por el derecho. Claro, esto al final va a un ataque tremendo a lo que es el derecho mismo, a lo que tiene que estar protegido por la ley, por el derecho, y lo que no. Y lo que tiene que estar protegido por el derecho público y lo que queda en el ámbito del derecho privado, ¿vale? Pero sí es cierto que en la actualidad cualquiera piensa que porque él lo quiere así, eso se tiene que convertir en ley. Esto no es así en absoluto. Porque mi opción es esta, tiene que estar protegida por el derecho público. Bueno, sí o no. Depende de que se oponga a un servicio para la sociedad, de que busque el desarrollo de la sociedad, de que luego no cualquier cosa tiene que convertirse en ley, ¿vale? Junto a eso, también es propio de ese cambio cultural, que es efecto y que es causa de ese cambio cultural, la sobreabundancia de información y de medios de comunicación, que tiene, por supuesto, un aspecto muy positivo y otros que no lo son tanto. Cuando resulta que la información no se trata de información, sino de desinformación o de intoxicación. O resulta que, como vemos en la actualidad, ese cambio cultural hace que cualquier opinión valga lo mismo. No es cierto. Las opiniones de los que saben acerca de las cuestiones, y por eso Teresa con esta asociación busca especialistas en la materia, no valen lo mismo en cuanto a fundamento, en cuanto a rigor, en cuanto a conocimiento del objeto sobre el que se están pronunciando, que la opinión de otro cualquiera. La persona sí, por supuesto, todas las personas tienen el mismo valor intrínseco, pero sus opiniones acerca de distintas cuestiones no tienen el mismo valor. Yo, si quiero buscar unos presupuestos para mi empresa, buscaré a quien efectivamente me los puede hacer correcta y adecuadamente,
no a una persona que no tenga ni idea de economía, salvo que quiera hundir mi empresa, claro. Pues esto ocurre con todo. Y sin embargo, esa digitalización de los medios produce, también amparado en el anonimato, también que cualquier opinión tenga valor de ley. No es cierto. Hay que buscar las que son más adecuadas, ¿vale? Esto no significa que haya una ley del candado, que nadie pueda decir nada. No, significa que seamos críticos con aquello que recibimos. Que busquemos lo que efectivamente tiene un fundamento y desarrolla y está basado en una serie de conocimientos específicos sobre aquello de lo que uno se está presentando, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estos medios de comunicación es el eterno dilema acerca de si los medios de comunicación deben educar o no, deben informar o no, si lo hacen o no, todo el tema de las fake news, toda la intencionalidad de los medios acerca de las cuestiones que pueden generar eso que hoy se llama alarma social. Claro, hay que saber cuáles son los medios, las opiniones, los criterios que efectivamente nos van a servir para, a su vez, formar nuestro propio criterio, formarlo como docentes, formarlo como juristas, formarlo como padres. Y me parece especialmente importante el formarlo como padres, porque al final todos tendemos a echar balones fuera, es decir, a ver cuál es el problema de la sociedad, que hay muchos, y ya estaba así, la culpa no es mía, no sé qué hacer. Bueno, pues tendremos que saber qué hacer. Si estos medios de comunicación educan, informan o manipulan, si cumplen una función u otra. Y esta es una realidad con la que nos encontramos en este cambio cultural, ¿no? La manipulación de los medios. Hablaba con un compañero catedrático de ética que me decía, Carmen, pero las fake news no es nada nuevo. Bueno, el nombre sí, pero en realidad esto viene existiendo desde siempre. Tendría mucho que ver a lo mejor con el pan y circo de los romanos, ¿no? Vamos a entretenerles para que no se centren en los problemas verdaderamente acuciantes. El problema es la proliferación y la falta de criterio en el asumir esta manipulación de las noticias falsas, erróneas, con intención o sin ella. Muchas con intención, muchas. Más síntomas de este cambio cultural son todas las afirmaciones, y está muy bien, las reclamaciones de las distintas libertades. Y nosotros entendemos que efectivamente a los hombres, a todos los hombres, a nosotros también, nos corresponde la vida, la dignidad y la libertad. A nosotros también. Y nos corresponde a nosotros como sujetos, a nosotros como padres, a nosotros como miembros de instituciones, a nosotros como parte de la sociedad civil. Quiero decir, la libertad no es solo para otros, es para todos, para nosotros también. Lo que pasa es que muchas veces pensamos que como las cosas están como están, mejor, si no levantamos mucho la cabeza, no vaya a ser que nos den un mamporro. Bueno, pues tenemos que acostumbrarnos a reclamar lo que nos corresponde, en justicia. Y en justicia es el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en justicia es el artículo 27 de la Constitución Española, en la que se dice que efectivamente los padres tienen derecho, Constitución Española, a ver en los ámbitos morales, en los ámbitos más relevantes de la persona, qué es lo que es acorde con la educación para sus hijos y qué es lo que no. Pero es que este es un derecho que nos corresponde a todos, a nosotros también. También, los derechos no son solo para otros. Bueno, pues curiosamente, en este momento en el que todo el mundo reclama sus libertades, casi nadie se acuerda de sus responsabilidades, de sus deberes. ¿Por qué? Porque parece que solo hay libertad y no hay deber. Hay las dos cosas.
Y esto es muy importante y también en la educación. En cuanto a docentes, en cuanto a padres, en cuanto a AMPAs, en cuanto... antes comentaban cómo en muchos colegios, bueno, pues hay una parte muy proactiva que coincide muy poco con una antropología como la que nosotros entendemos que corresponde a esa naturaleza humana objetiva. Bueno, pues a lo mejor es que tenemos que estar en esas AMPAs, porque no son solo de otro tipo de concepciones del hombre, sino también nuestras, ¿no? Entonces, estas libertades, además de que tenemos que recordar que son para todos, curiosamente, y de nuevo son esas contradicciones de la época actual, se presentan como control de los demás. Mencionaba antes Teresa las distintas leyes LGTB que existen en todas las comunidades autónomas, en algunas de ellas varias. Nosotros gozamos de 2 leyes LGTB, me ahorro los calificativos. En cualquier caso, casi todas ellas, conozco 2, no daremos pistas, que no tienen un aspecto punitivo, todas las demás sí, punitivo y sancionador, y todas tienen un capítulo dedicado a la educación, todas. De tal manera que, decía Teresa, nos dicen lo que debemos comer, cuándo lo debemos comer. La legislación se mete hasta la cocina y en cosas que no le corresponden, porque son de la autonomía de la persona. Sin embargo, estamos acostumbrados a esto. Y en este sentido, bueno, pues todos sabemos cómo, de hecho, estas leyes por sistema invierten la carga de la prueba de una manera que atenta contra los principios básicos del derecho. Bueno, pues eso está recogido en la ley. Entonces, proclamando una libertad, lo que hacen es ejercer un control total y absoluto de determinados ámbitos. No puede ser. Entonces hay que ver, el ser mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿no? Hay que ver cómo tenemos que actuar en la realidad en la que estamos. Lo que no podemos hacer es ignorar la realidad, pero en esa realidad hay que actuar. Viendo cómo, pues entre otras cosas denunciando cómo bajo ese paradigma de la libertad en realidad lo que se está haciendo es ejercer un control total y absoluto de algunos. Cuando yo a mis alumnos, los míos son todos mayores de edad, con lo cual hay una serie de problemas o de cuestiones que no tengo como los que están en colegios, ¿no? Pero les digo, los sistemas totalitarios no niegan la libertad. Me miran todos horrorizados y yo no la niegan, la acaparan. Porque que alguien venga a decirle al líder totalitario que no es libre. Al día siguiente está fulminado, ¿no? Bueno, pues estamos en una serie de circunstancias en las que parece que hay quien quiere acaparar la libertad. No, señor. No podemos dejar que esa libertad sea acaparada por algunos. La sociedad tiene que reaccionar porque la libertad proclamamos que es para todos, para nosotros también, para nuestros hijos también. Esta es otra de las sintomatologías de este cambio cultural. Ya voy terminando. Otra de ellas, que se presentaba en ese inicio del final de la Guerra Mundial, esa aparición del mundo en 2 bloques, es el enfrentamiento permanente. Y se empeña este cambio cultural en enfrentar a unos con otros, en enfrentar al varón y a la mujer, porque para que la mujer ocupe el lugar que le corresponde, el hombre tiene que quedar relegado. ¿Pero esto qué es? De hecho, en el díptico de género en libertad, por detrás pone hombres y mujeres diferentes, complementarios, iguales en derecho. Es que yo no quiero construir un mundo enfrente a, quiero colaborar con, quiero avanzar, quiero desarrollar, quiero madurar. Y esto no lo hago en el enfrentamiento. Y sin embargo, desde ciertos sectores se empeñan en ese enfrentamiento, ¿no? Comentaba con la secretaria del Instituto de la Familia como el último término que han sacado es que somos homofamiliofóbicos. Es un poco complicado, ¿no? Pero parece que
nos acusan de odiar todo lo que no sea como nosotros. Que yo sepa, esto no es así en absoluto. Pero se empeñan en calificarnos como que odiamos a estos, odiamos a los otros, odiamos... Oiga, que no, que yo quiero vivir y educar en paz, que quiero desarrollar como entiendo que es lo que le corresponde a la naturaleza humana. Es usted el que me está acusando de odio, que yo no odio a nadie, oiga. Que para mí las personas, cada una de ellas, tienen todas un valor intrínseco. Eso sí, entiendo que el desarrollo adecuado es este, y por eso quiero educar a mis hijos en este ámbito. Y quiero enseñarles lo que entiendo que es lo mejor para ellos, lo mejor, porque eso es lo que quiero para mis hijos. Entonces, frente a ese enfrentamiento permanente, nosotros queremos una sociedad que madure, una sociedad que efectivamente le enseñe a las personas su libertad y su responsabilidad, las dos cosas, porque no hay libertad sin responsabilidad. Queremos una sociedad en la que nosotros podamos servir. Y curiosamente, este cambio cultural se caracteriza hoy por olvidarse del servicio y reclamar todo aquello que es simplemente un beneficio para mí. Y los demás allá se las apañen. Así no se construye. Precisamente por eso creo que es fundamental el que podamos desarrollar toda esta labor. Y precisamente por eso entendemos que el CEU, Género en Libertad, distintas instituciones tienen mucho que decir en la sociedad actual. Y que es nuestra responsabilidad decirlo. Y que no podemos mirar para otra parte. Y a lo mejor tenemos que pedir ayuda para saber cómo decirlo. Pero pidámosla. Y apoyémonos unos en otros. Y no estamos solos. Y hay mucha gente que piensa de la misma manera. Digámoslo. Porque eso es lo que nos corresponde. Y ahora, si Teresa me lo permite, y ya antes de darle la palabra a Benigno, quería hacer un poco... Vengo a hablar de mi libro. ¿Me dejas? Un segundo. De hecho, el CEU y la CDP, y en este mismo sentido, colabora con la Fundación Villa Cisneros y la Fundación Valores en Sociedad, organizando distintas mesas redondas el próximo día 16 de octubre, y para quien esté aquí, de hecho, lo digo yo, porque Benigno no lo va a decir, porque Benigno habla, en esa mesa redonda también Carmen Sánchez Maillo, la secretaria del Instituto de la Familia, y no es por saturación, no es que solo existe esto, pero bueno, son foros en los que cuestiones que son muy relevantes, que están en la sociedad actual y a la que nosotros tenemos la obligación moral de responder, bueno, pues habrá que ver cuáles son los instrumentos que los expertos en la materia nos dan para poder realizar lo que nos corresponde, ese ejercicio de nuestra libertad, que es, en definitiva, lo que nuestros hijos nos van a demandar. Y nada más, muchas gracias.